Estamos en el número 11. Estamos hablando sobre nuestra clase de fundamentos. Y estamos hablando ahora sobre el fundamento de la oración de fe. La oración de fe. Hay muchos que oran a Dios y Dios ni pone atención porque no están orando con fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una conexión entre la fe y la palabra. Entonces, en Isaías capítulo 55 y el versículo 11 dice, y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Cuando Dios habla, no regresa vacía sin producir resultados. Y cuando nosotros oramos la palabra de Dios, estamos diciendo, por decir, Señor, tu palabra dice que suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra, ¿sí me entienden? Entonces, orar la palabra es orar con autoridad. Y hay algunas personas que están ahí chillando y llorando y murmurando y quejándose delante de Dios. Eso no es orar con autoridad. Orar con autoridad. Señor, tu palabra no volverá vacía en el nombre de Jesús. Eso es la palabra, la manera de orar que toca el corazón de Dios. Es hablar lo que Dios ya ha establecido y confiar en lo que Él lo hará. Que Dios va a hacer lo que ha prometido. La palabra de Dios como base de la oración de fe. En Mateo capítulo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que la palabra de Dios es la base. La palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe. Al orar con la palabra, estamos alimentando nuestra fe y fortaleciéndola. Orar con la palabra no es simplemente repetir las escrituras, sino declarar con fe lo que Dios ha dicho y creer que Él lo llevará a cabo. Hay una cosa que Dios no puede hacer y es mentir. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y Dios no es hombre que mienta, ni el hijo del hombre que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Entonces la oración de fe y la palabra actúan juntos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, cuando se ora con fe, actúa como una espada saliendo de tu boca. Imagínense. Efesios capítulo 6 dice que en la armadura de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros citamos, declaramos, hablamos la palabra, es como una espada está saliendo de nuestra boca para acomodar las circunstancias de acuerdo de la palabra de Dios. El enemigo tiene miedo de la espada. Él tiene miedo cada vez que usted habla y declara la palabra de Dios. El enemigo huye de ti porque tú estás hablando con autoridad. Pastores,
Tenemos que enseñar que la oración de fe no es solo pedir. Tenemos muchos pediches. Pide, 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 pide. Pero es declarar la palabra de Dios con autoridad que tiene el poder de transformar las circunstancias. Vamos a ver rápidamente otro punto. La oración de fe no es solo orar, es orar con fe y acción. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Orar con fe no es solo hablar, sino actuar conforme a lo que hemos orado. La fe verdadera implica una respuesta práctica siguiendo lo que hemos pedido en oración. Pastores, tenemos que mostrar a la congregación que la oración de fe se acompaña de acciones y se refleja lo que creemos. Había una sequía en una área del mundo en un tiempo y los cristianos se juntaron todos en un templo para orar. Señor, manda la lluvia, manda la lluvia. Y solamente una niña llegó al servicio de oración con una paraguas. Niñita, ¿por qué tienes tú las paraguas? Bueno, estamos aquí orando por lluvia, ¿no es cierto? Ella fue la única que acompañó su fe con obras llevando su paraguas. La persistencia en la oración. A veces sí hay que estar tercos, como la mujer en Lucas capítulo 18, que tenía unas visitas y no tenía con qué alimentarlos y se fue con el vecino y tocó la puerta. Oye, dame. Y por fin se abrió la puerta la perseverancia en la oración es fundamental. Sí. Señor, tú dijiste en tu palabra, yo lo creo. Señor, tu palabra dice y yo lo creo. Jesús enseñó que debemos orar sin desmayar, con fe y seguir pidiendo hasta recibir la respuesta. Señor, tu palabra dice. La oración de fe no se rinde ante los desafíos. El ejemplo de la viuda nos muestra que la persistencia en la oración es una expresión de nuestra fe en que Dios responderá. Nuestras oraciones no se basan en sentimientos, sino en la palabra. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Bueno, vamos a terminar hoy. Si usted quiere una copia de este manual, mándame un mensaje ahí en el cuenta de PayPal. Hágame un depósito de $5, 100 pesos. Y le voy a mandar una copia digital de ese libro que usted lo puede usar en su vida personal o en su ministerio. Yo soy el misionero Patrick Beach de Chiapas, México. Dios te ama, yo también. Gracias por suscribir a mi canal si no lo ha hecho. Deja un comentario. Bendiciones.